Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar, para dialogar de temas innovadores, de diferentes visiones, de políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. En esta mañana vamos a tener a Alberto Contreras. Él es director de seguridad hídrica para América Latina de The Nature Conservancy de TNC, una organización a la cual quiero montones porque yo estuve trabajando para ellos pues 11 años. No tuve la oportunidad de conocerle a Hugo en esos momentos, pero luego pues sí, es un gran líder en temas de agua y de fondos ambientales. Así que con Hugo quisiera trabajar y conversar sobre qué es lo que está pasando en términos de agua dulce, no de océanos, sino de agua en el planeta. Y como mucha gente habrá visto en las noticias, simplemente ha sido espeluznante lo que ha pasado, ¿no? Europa vive su peor sequía en 500 años y pues asomaron, ¿no? Asomaron unas piedras que las llaman las piedras del hambre porque tiene su inscripción, si me ves llora, y en el hecho de estos ríos europeos se han encontrado justamente estas rocas con estas inscripciones que solo emergen a la superficie cuando bajan peligrosamente los niveles de agua y nos dice muchas cosas, especialmente con temas de alimentos o vinculados a ciertos problemas que pueden tener y que ya lo estamos viviendo en el planeta. Así que con esa breve introducción, querido Hugo, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que está pasando con el agua en el mundo? Gracias, Verónica, y muy buenos días, tardes, noches a la audiencia de este programa. Como bien dice Verónica, desde hace muchos años estoy en el agua, cada vez con menos agua, pero Pero estás en el sigo agua. nadando. Eh, la verdad es que las noticias son preocupantes, no podemos calificarlas de otra forma. Como tú bien lo dijiste, ríos que eran navegables en Alemania y que ahora se utilizan para nadar, ¿no? Europa, y hago un recuento muy breve, Europa tuvo un proceso muy importante de contaminación y descontaminación de Ujú. ríos. Así es. Y estaban muy orgullosos de lo que habían logrado, ¿no? Ríos que eran imposibles para nadar, para bañarte en ellos. Ahora son ríos que forman parte de la comunidad, te puedes meter a nadar, puedes pescar. Pero este verano, lo que bien marcas, temperaturas altísimas y ríos secándose, nos muestran que no solamente el problema del agua es un problema que atañe a los países en vías de desarrollo. Quizá estábamos acostumbrados a ver las sequías tremendas en África, en Asia, en América Latina, pero no en Europa. Uno se imagina Europa, quizá quítale un poco España, Grecia un poco, pero uno se imagina Europa como un lugar con agua. Digo, esa es la imagen al menos que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Y déjame traerlo a América Latina. América Latina tiene, para todo fin práctico, una tercera parte de todas las reservas de agua del mundo. Y solamente tenemos 10% de la población. Es decir, somos una región, yo diría, bien en términos de cantidad de agua, pero cuando empezamos a bajar esas cifras y las empezamos a desmenuzar, nos empezamos a dar cuenta de una realidad muy diferente. 15% de ese 30% de agua que tenemos en América Latina está en la cuenca del Amazonas, Ujú. exclusivamente. Es decir, si vamos quitándole, al resto nos queda 15% del agua. América Latina tiene 3 de las ciudades o 4 de las ciudades quizá con mayor riesgo de llegar al día cero por falta de agua. Y esas son Lima, Santiago, Sao Paulo y Ciudad de México. Ujú. No hay también estos contrastes, ¿no? Por un lado tienes esta gran abundancia de agua en el Amazonas, quizá en Colombia, en algunas partes de Centroamérica,
pero en el fondo, donde tenemos población que ha estado creciendo de una forma importante, el agua está siendo cada vez más escasa. ¿Qué nos dice la ciencia hacia adelante? Lo que nos dice la ciencia es que el cambio climático es una variable que nos está cambiando la relación que tenemos con el agua, porque si bien no se espera, al menos no tenemos datos suficientes que nos digan que va a haber menos agua en el futuro, sí se espera que los ciclos varíen significativamente, es decir, que las lluvias sean concentradas en menos días y que las sequías sean extendidas a más días. Uno diría, bueno, pues si tenemos la misma cantidad de agua, pues no importa, está todo perfecto. Bueno, eso sería cierto siempre y cuando tuviéramos la capacidad de regular esos volúmenes de agua. Y no la tenemos en los hechos porque porque nuestra historia no fue así, no la podemos regular. ¿Y cuáles son algunos de estos elementos que nos están agravando o que nos están poniendo más en riesgo nuestro manejo de agua y la posibilidad de que tengamos acceso a agua? Primero, la degradación de cuencas. A nivel global, más del 40% de las cuencas que abastecen a las ciudades de agua están degradadas de forma importante. ¿Sí? El agua nos enseñaron en la educación primaria, en la educación básica, que tiene un ciclo, llueve. Yo me acuerdo que teníamos esta imagen típica donde tienes una montaña, tienes las nubes y ganado, y luego la ciudad y luego el río, ¿no? Y al final el mar. Ese es el ciclo, llueve. Si no hay nada que detenga esa agua en la parte alta donde llueve, pues esa agua va a correr muy rápido, va a arrasar todo lo que tiene enfrente y no se va a almacenar. Ya Claro. sea que no se Y almacena. claro, y la degradación de las cuencas obedece a la expansión agrícola, ganadera, deforestación, ¿qué otros factores? Porque ya Tenemos comenzamos a ver, urbanización. exacto, América Latina es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. así es, Tenemos casi 85% de latinoamericanos viviendo en ciudades. en ciudades. Y como tú dijiste, somos una región, sobre todo la parte de Sudamérica, exportadora neta de alimentos. Somos Ujú, el bastión de alimento a nivel mundial, y ujú, ese alimento lo producimos en las grandes zonas, en La Pampa, Argentina, en Brasil, en Colombia, en otras zonas que dependen del agua, ¿no? así es. Entonces sí, es cierto, hay una degradación por deforestación, por ampliación de la frontera agrícola, por urbanización, por extracción simple y llana de recursos naturales, sea minería o sea recursos maderables. Entonces sí, esos son los causantes. Entonces, esa degradación de la cuenca está quitando uno de estos elementos del sistema, del ciclo del agua. Luego tenemos las ciudades y las actividades productivas, de alguna manera, actividades humanas y productivas, que toman agua, y hay dos fenómenos al respecto. Uno es cuánta agua toman, es decir, cuánta agua utilizamos para satisfacer nuestras demandas, y el crecimiento de la población, aumenta la población, aumenta la demanda, no hay mucha Claro. vuelta. Y también aumenta la actividad económica por razones muy legítimas para generar mayores niveles de vida, pero también aumenta la demanda de agua, ¿no? Ujú. Más fábricas o más empresas o más agricultura, aumenta la demanda de agua. Entonces estamos consumiendo esa agua. Y por otro lado, ¿qué estamos haciendo con el agua que descartamos? Es decir, pasa por nuestras casas, pasa por nuestras ciudades, pasa por los campos agrícolas, y el agua que no tenemos la estamos contaminando. Ujú. América Latina tiene niveles de tratamiento de aguas residuales Bajísimo. preocupantemente bajos, salvo algunos pocos lugares, y destacaría el caso de Chile, que es quizá el único país en América Latina que tiene un tratamiento prácticamente universal de sus aguas residuales, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Así es.
así es. Entonces, esa agua se contamina y lo que estamos viendo ahora son importantes cuerpos de agua que están contaminándose. Sé que no vamos a tocar el mar, pero también parte de esa contaminación está llegando al mar y está afectando las zonas pesqueras de algunos países, ¿no? Definitivamente. Sí, es una pena escuchar estos datos y a veces pues a los ambientalistas nos tachan de negativismo, pero la verdad es que ahí está la data, no hay cómo irse y no hay cómo mentir. Y bueno, el programa es justamente concientizar y educar a la ciudadanía. Y en ese sentido quisiera que comiences, que hagamos la conexión un poquito más allá con temas de cambio climático, porque inmediatamente vemos que aumenta la temperatura, como ya ha aumentado, aumentan las olas de calor y si es que no llegamos a cumplir las metas del Acuerdo de París con relación a bajar las emisiones, esto ya estamos llegando al punto de no retorno y eso significa así como el gráfico que tú mencionaste de que llueve y que baja el río y va al océano y todo lo demás, eso va a cambiar ese ciclo, definitivamente. ¿Y cómo va a cambiar? Entonces tenemos grados de temperatura más alta y supongo que la evaporación va a ser más alta y menos agua, así de simple, o un poquito más. Elabórame Sí, eso, mi querido Hugo. mira, eh, les prometo, hoy es domingo, y les prometo que vamos a terminar con un mensaje positivo de alguna forma, pero antes de pasar al mensaje positivo, van a suceder lo que tú dices. Por un lado, va a haber una evaporación del agua, es decir, va a haber menos agua disponible, el agua que tengamos en la agricultura, vamos a necesitar quizá más agua porque se evapora y entonces no llega a las plantas. O vamos a tener que en nuestros reservorios, pensemos por ejemplo en el gran problema que hubo en Sao Paulo en 2015, las imágenes eran de estos reservorios secos. Bueno, en la medida en que esos reservorios empiezan a calentarse, empiezan a perder agua. Y esa agua no la podemos utilizar. Uh -huh. Entonces, sí tenemos ese elemento, pero también, y quizá más importante, tenemos el elemento de la estacionalidad. Uh -huh. Es decir, hoy estamos viendo lluvias extremas Uh -huh. que suceden en muy poco tiempo y que generan desastres importantes. Yo no digo cada semana, pero cada mes seguramente vemos alguna imagen de una ciudad inundada. En Europa mismo fue muy curioso porque por un lado veíamos ríos secos y por otro lado veíamos ciudades inundadas, ¿no? Pakistán, la mitad del país bajo el agua, terrible, y no, y en Sí. desiertos en desiertos desbordándose ríos. Uh-huh. Y esto precisamente tiene que ver con que imaginemos que hoy tenemos un vaso y le abrimos a la llave, ponemos ese vaso en la tarja esperando que se llene y calculamos si nos vamos a hacer otra cosa porque el chorrito va a llenarla en un minuto. Pero sucede que se abrió la llave de más y se llenó en medio minuto, se desbordó Uh y -huh. la cocina se llenó de agua. Uh -huh. Es lo que nos está pasando. Uh -huh. Todos los cuerpos que tenemos listos para recibir el agua no tienen la capacidad de recibir tanta agua en tan poco tiempo, Uh -huh. ¿no? Y sumémosle que varios de los lagos, por ejemplo, o de los humedales, que son sitios que son muy buenos, en el caso de Quito, los humedales altoandinos que tienen allá en los páramos muy importantes, son o sea, su función más importante es retener toda esa cantidad de agua que llega y guardarla por un tiempo e irla soltando poco a poco para que no cause daños, digamos, para que pueda regular ese ciclo. En la medida en que nosotros, los lagos se asolvan, llegan sedimentos o perdemos estos humedales, o ponemos concreto en las ciudades, esa agua no puede colarse a los mantos acuíferos. Sí, Entonces, son gran materiales no problema. permeables, No ajá, se permea, resbala a no, todos, así es. claro. Segundo, tenemos casos de sequía muy extendidos, no llueve por más tiempo del que pensábamos. Chile pasó o ha pasado por una sequía muy importante, pero Brasil pasó, México,
prácticamente todos los países están pasando, y la imagen que tenemos, uno de los factores, por ejemplo, detonantes de las grandes migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos, con todas las consecuencias sociales que han tenido, se pueden explicar una parte, no toda, por sequías prolongadas en las zonas de cultivo de Centroamérica. Así es. ¿No? Sí. Entonces, digamos, no es nada más que llueve poco, llueve mucho, nos afecta. Y si lo llevamos a términos de biodiversidad, pues muchos de nuestra audiencia lo tendrá muy claro. Si el río donde están los peces o una cantidad muy importante de biodiversidad, vale decir que la biodiversidad acuática es la biodiversidad más amenazada en el mundo. No lo teníamos claro, pero es la biodiversidad más amenazada en el mundo. Estamos esperando que a la reducción en el nivel de los ríos va a hacer que algunos peces simplemente no puedan sobrevivir, porque aumentó la temperatura, porque no tienen suficiente agua, porque no se diluyó suficiente el contaminante, muchas razones, pero no van a poder sobrevivir. Correcto. En este momento quiero hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita y que trabaja para la implementación de la economía circular. Quisiera que veamos este video y volvemos contigo inmediatamente, Hugo. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Bueno, volvemos, Hugo, contigo. Y frente a todo esto, siempre lo que tratamos de dar son recomendaciones. Y como anécdota, te comento que en algún momento con la gente de Emiratos Árabes, recuerdo el ministro de Ambiente, que yo le decía el tema del agua, decía, bueno, para nosotros no es un problema porque desalinizamos el agua y nos cuesta como $1 millón diarios para la ciudad o algo así. Bueno, tienen toda la plata del mundo para hacerlo, si no era mucho más. Pero el resto del mundo y para países pobres eso es impensable. ¿Hay alternativas para eso o por lo general lo que estamos haciendo es siempre buscar, no ahorrar, no generar alternativas, sino buscar cómo extraemos algo más, ¿no? Y si estamos pensando en desalinizar el mar, primero que es un costo, pero además es no el concepto de ahorro, sino seguir consumiendo y seguir viendo alternativas y irnos a Marte o a Júpiter, a Saturno y dejar desechado lo que usamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vislumbra esas alternativas que ya están en el juego? Esa es la una. Y la otra, en términos de energías renovables, siempre vemos a los combustibles fósiles, pues hablamos de energía, ¿no? De energía renovable. En este caso, ¿qué alternativa al agua? El agua o sea, sin agua nos morimos a los 8 días nomás, así de fácil. ¿Cuáles son las alternativas que se ven? Creo que la buena noticia es que como sociedad hemos desarrollado tecnologías, hemos recuperado conocimiento y tenemos, yo diría, suficientes herramientas en la caja de herramientas para poder gestionar mucho mejor el agua de lo que lo hemos hecho. Esa es la buena noticia. El reto es cómo las utilizamos de forma efectiva. Bien marcas el caso de la desalinización. La desalación es una de las diferentes alternativas, pero claro, hay muchas más. Y déjame pensar, y qué bueno que estamos en que estamos pensando en economía circular, porque yo creo que hay una clave muy importante que tú dijiste. Creo que el concepto de economía circular ha empezado a permear, está creciendo. Poco ha pasado al tema del agua, honestamente. Generalmente pensamos en economía circular y las empresas piensan en economía circular y los hogares piensan en reciclo el PET, reciclo el Tetra Pak, reciclo.
pero ¿dónde está esta conciencia del agua, no? El agua, así es. Algunas empresas, y déjame empezar por ahí porque creo que es una lección importante. Algunas empresas han empezado a pensar en que ellos deben vivir, o sea, que deben preocuparse por de dónde vienen sus insumos, sean insumos naturales, sean insumos producidos, y darle la vuelta. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros como ciudades, 85% de latinoamericanos vivimos en ciudades, entonces es relevante? ¿Qué pasaría si nosotros como ciudades empezamos a imaginarnos que podemos vivir con el agua que hoy tenemos sin necesidad de traer más? Yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad con un riesgo hídrico enorme, tanto por la cantidad como por el exceso. Nosotros nos podemos inundar sin mucho problema. Y cuando pensamos en soluciones, no falta, y hay mucha gente que dice, bueno, traemos el agua de 300 kilómetros, somos la ciudad más grande del país, tenemos mucho dinero, ¿qué nos cuesta? Y además el agua, como tú dijiste, es esencial. Invirtamos miles de millones de dólares para traer agua a 200. Pero entonces, ¿qué? Las siguientes a 500 kilómetros, las siguientes a 800. Exacto. Y luego, ¿a quién se le estamos quitando? Porque no es que, o sea, no haya nadie utilizando esa agua. Entonces, ¿qué pasaría si pensamos que el agua con la que tenemos que vivir es el agua con la que hoy tenemos? Ni una gota más, ni una gota menos. Existe tecnología, podemos reutilizar el agua, podemos tratarla y regresarla al ciclo. Podemos trabajar en el cuidado de nuestras cuencas para asegurarnos que estas cuencas sigan cumpliendo sus funciones en el ciclo hidrológico, es decir, regresemos a imaginarnos esta foto del libro de primaria, donde hay árboles en la parte de arriba, dejémoslos ahí. Empecemos a pensar en cómo la ciudad misma puede ser parte del sistema hídrico del sistema hídrico. Me llevo un ejemplo, Rotterdam en Holanda, por ejemplo, está siendo pensada como una ciudad que tiene que absorber agua, tiene que limpiarla, tienen que identificar en dónde pueden construir, en dónde no pueden construir, pero todo en función del agua, ¿no? Ahora, creo que nosotros tenemos muchas oportunidades para hacerlo, para empezar a incluir todos estos elementos de planeación en nuestro diseño urbano, todas estas reglas, toda esta tecnología, traer soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí tomo el punto del cambio climático y la energía. Está demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza, ¿y a qué me refiero? Me refiero a reforestación, me refiero a cuidado de humedales, me refiero a manejo de suelos, me refiero a utilizar a la naturaleza con sus funciones básicas y a recuperar estas funciones básicas de la naturaleza. Utilizarla, está demostrado que es uno de las herramientas con mayor beneficio en términos de mitigación de riesgos climáticos. Ya lo mencionamos en esta charla. Cuando llueve mucho y los humedales están en muy buenas condiciones, son capaces de absorber y retener esa agua y evitar que causen desastres y la permean. Cuando hay árboles, los árboles pueden retener agua, pueden evitar que se trasladen los sedimentos y evitamos contaminación y tenemos agua. Imaginemos no nada más en la montaña, pero llevémoslo a una ciudad. Imaginemos que y me llama mucho la atención, que nuestros parques urbanos, en lugar de ser planchas de concreto, fueran como pozas hacia abajo. Entonces, cuando llueve, almacenan agua, está bien, la dejan colar y evitan daños a la ciudad. Y más abajo, tomamos esa agua y la tratamos, lo cual en el fondo nos va a ahorrar energía también. Y hay un nexo muy claro entre alimentos, energía y agua. Este nexo es fundamental en la forma en la que debemos concebir el agua. Y habrá sitios en donde, por ejemplo, la desalación sea una parte del paquete de soluciones. Habrá otros en donde no. Por ejemplo, en México
el 80% de los mexicanos vivimos más arriba de la cota de 500 metros. Me imagino que en Ecuador pasa algo parecido. Quito está a casi 3,000 metros. Es impensable llevar agua desalada, aunque estuvieras junto a la costa 3,000 metros arriba. Así es. Y si el país está 500 metros arriba, el costo energético es inviable. Eso funciona en la costa. No podemos pensar de grande. Y ahora cuando me dices, oye, pero esto parece muy complejo, yo creo que hay lugares que tenemos que voltear a verlos porque lo están haciendo. Singapur ya vive con esta lógica. Singapur es un país que no tiene agua o tiene muy poca agua y ellos han tomado una decisión de Estado de vivir solamente con el agua que tienen y para eso le van a dar 20, 30, 40 vueltas al agua que utilizaron en sus baños. Van a hacer uso eficiente del agua, van a hacer muchas cosas. Pero aquí, Verónica, quiero mencionar también un tema súper importante, que es, existen todas estas herramientas y mencioné que el reto es adoptarlas. El conocimiento está. De acuerdo. ¿Cómo generamos las políticas públicas, el conocimiento, la educación, la conciencia, los incentivos, y no me refiero a dar dinero o quitar dinero, sino las señales correctas para que como ciudadanos utilicemos el agua considerando que hay escasez, que el agua es compleja. Así es. Viviendo en una ciudad con tan alto riesgo hídrico, es inaudito que el precio del agua que pago en mi casa sea tan bajo. Porque lo que me está diciendo es, aquí el agua es mucha, ni te preocupes. Claro. No se le da el verdadero valor al agua. Por otro lado, sí para un político es difícil elevar las tarifas, ¿no? Que es una decisión adecuada, pero políticamente costosa y no muchos se arriesgan a hacerlo, pero uno debería pues pagar lo que tiene, o por lo menos diferenciado, ¿no? Que paguen los que más tienen y pues aquellos que no tienen de alguna forma subsidiado. Pero eso, todo lo que tú estás mencionando, pasa porque justamente necesitamos entender que las ciudades como están y como van a seguir creciendo no son viables ya, de ningún caso, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar todos estos elementos en una verdadera planificación? Entender el entorno ambiental, entender la infraestructura verde, la infraestructura azul, los ríos que pasan por las ciudades, los efectos reguladores de los servicios ambientales que presta un árbol, que presta un bosque, los cinturones verdes de las ciudades, entender que los materiales de concreto, que se siguen construyendo carreteras y carreteras que no permiten la permeabilidad del suelo, nos están arruinando. Pero hasta entender eso es muy fuerte, o sea, no estamos haciendo en la rapidez que necesitamos. Esa es mi sensación y definitivamente tenemos que trabajar muy de la mano con los decisores políticos, los técnicos y organizaciones, obviamente, como la que tú estás liderando para América Latina. Con esto, Hugo, quisiera cerrar, agradecerte muchísimo por haber estado en este espacio. Creo que ha sido muy, muy educador todo lo que tú has mencionado sobre la situación del tema del agua en el planeta y especialmente para América Latina. Y pues como siempre a todos ustedes agradecerles por su sintonía, a invitarles a compartir con otras personas nuestra página web, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Un abrazo. No, Verónica, muchas gracias a tu audiencia y es un problema complejo, es un problema que requiere de todos. En TNC estamos haciendo nuestro esfuerzo, estamos colaborando con FEMSA, BID y todos los que nos quieran subir. Por supuesto, a la orden como siempre. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.